LGTB es un arco iris, tomando de base Génesis, donde dicen es que Dios ama a todos como sean y por lo tanto yo puedo ser homosexual o lesbiana o cualquier tipo de cosas de lo que haga la asociación LGTB. Pero la realidad es que la palabra de Dios deja muy en claro que la salvación es para todos, aquellos que crean. No que por el simple hecho de que seas humano vas a creer, Dios te va a salvar, o por el simple hecho de que una persona ya sea humana, eso es suficiente para que Dios lo salve. No, jamás en la vida. O sea, eso nunca es lo que la Biblia dice, nunca es lo que la Escritura planteó, y mucho menos es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque si esa fuera la razón, entonces muy sencillamente Dios lo único que hubiera tenido que haber hecho es no mandar a su Hijo Jesucristo, porque ¿para qué? Si al fin y al cabo todos ya son salvos, todos los seres humanos es para todo, toda la gracia y el amor de Dios es para todos, entonces ¿cuál es la necesidad de mandar a mi Hijo a morir en la cruz? Es una pregunta muy importante que nosotros nos tendremos que hacer, y la respuesta está en que Él tenía que mandar a Jesucristo a morir en la cruz porque ningún ser humano se podía salvar por su propia cuenta. Ningún ser humano se podía salvar por su propia cuenta. Dicho todo esto, realmente sí tenemos un Dios inclusivo porque Él no tiene ningún problema con recibir a quien sea que crea que Él es el único y verdadero Salvador. Pero la realidad que nosotros tenemos que aceptar total y absolutamente es que el evangelio es para todos. No que por el hecho de ser humano ya eres salvo. Eso es lo que quiere ser inclusivo, es lo que significa ser inclusivo. Que todos tienen a su alcance esta oportunidad de ser salvos y lo único que tienen que hacer es creer que Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Por eso es que si hablamos de verdadera inclusividad, no de permitir el pecado, no de permitir las burlas de Dios, está muy clara en Hechos 10 y 11, del 1 al 18. ¿Es nuestro Dios inclusivo? Por supuesto, porque el Evangelio es para todos. Y ese mal entendimiento de la palabra inclusividad no es lo que realmente quiere decir. Esta historia de Cornelio y Pedro dice mucho sobre los vientos de racismo que soplan hoy en día. Y por lo tanto, todo esto que sucede hoy en día y las cosas que pasan en nuestro diario vivir nos enseñan a que no podemos tener este racismo en el cristianismo, para la hora que sea, para lo que sea. Yo recuerdo que cuando pequeño llegué a asistir a una iglesia donde en esa misma iglesia solamente iban las personas con dinero. Si era una persona que no tenía dinero, pues les decían que no podía entrar, que se fuera a una iglesia de su categoría. Eso se llama racismo. Pero precisamente ese es el racismo que Dios empieza a seccionar y a decir que ninguna de esas cosas son aceptadas. Por eso es que la tendencia natural a pensar es que otros grupos, además del nuestro, son impuros, comunes y corruptos. Y esto dice mucho acerca sobre las misiones y por lo tanto, la historia completa es: Cornelio era un gentil, no judío, pero temía a Dios, como bien lo conocía, oraba, daba limosna y andaba con actitud. Y Dios le envió un ángel y le dijo que llamara a Pedro para escuchar lo que tenía que decir. Casi al mismo tiempo Dios le da a Pedro una visión de animales que los judíos consideraban impuros debido a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y mis hermanos, volvemos a lo mismo. Yo no me voy a detener en esta parte mucho porque ya la verdad ya hemos hablado mucho de esto y no es tanta ciencia. Esta ley del Antiguo Testamento era vigente hasta la llegada del Mesías. Y una vez que el Mesías Jesucristo muere en la cruz, completa su sacrificio, esa ley queda completamente anulada. Entonces esto quiere decir que esas iglesitas que se quieren judaizar y traer moditas de Israel y que Shalom, Adonai, ¿están mal? Por supuesto que sí. Mira, si tú lo hicieras con el puro hecho de simplemente me gusta la tradición y se ve bonito y pues me gusta tener un menorá, me gusta tocar un shofar, simplemente porque me gusta hacerlo y porque pues está padre, pues qué bueno sería. Pero el problema es que hay gente que literal todavía sigue viviendo en el judaísmo y lo quieren mezclar con el cristianismo, y eso no se puede hacer porque Dios se opuso totalmente a esta doctrina, cuando a través de sus apóstoles y a través de Jesucristo dejó muy en claro que eso era únicamente mientras llegaba el Mesías y que eran
términos simbólicos que precisamente como lo dice la palabra, era un símbolo de lo que había de venir. Entonces, si eso ya vino, eso ya acabó, ya concluyó, ya finisher, ya terminó. Ya no hay nada que hacer en eso porque ya terminó, ya acabó. Entonces, la voz del cielo le dice, levántate y come. Pero Pedro protesta y dice, es que son impuros, Señor. Yo no puedo comer esto. Y la voz respondió con esas palabras decisivas en el versículo 15. Lo que Dios ha purificado, no le llames tú común. Lo que Dios purifica, tú no lo puedes llamar común. Con la venida de Jesús al mundo, con el sacrificio purificador de Cristo, ahora se ha ofrecido con el mandato de llevar el evangelio a todos los grupos del mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que antes solamente era la gracia para Israel. Mira, la gracia siempre ha estado. Y tan así lo menciona el Señor Jesús, que dice que él sanó a Naamán, que era un general, era un sirio, que sanó a, que le dio la oportunidad a Nínive de arrepentirse, que eran ninivitas, ni siquiera eran judíos. Y entonces esta es una gracia que ha estado vigente para todo el mundo. Siempre, pero siempre fue por fe y conforme a su comportamiento. Ese es otro tema, nada que ver, pero la realidad es que todas estas cosas eran mientras llegaba el Mesías. Ya llegó, entonces pues ya no tiene ninguna situación. Porque las leyes alimentarias se cumplen y terminan en Jesús, como lo dice Marcos 7:19. Y por lo tanto, todas las demás no deben de considerarse inmundas o incomunes. Dios le aclara esto a Pedro de inmediato porque mientras aún reflexiona sobre el significado de la visión en el tejado de Jope, 3 gentiles de Cornelio llaman a su puerta. Y el hecho de que el versículo 16 diga que la visión sobre animales inmundos ocurrió 3 veces y el versículo 19 diga que 3 hombres gentiles considerados comúnmente inmundos estaban a la puerta, no es ninguna casualidad. O sea, Pedro tenía que ver ahí a los gentiles. Pedro tenía que ver ahí a los no judíos. Y por lo tanto darse cuenta que el mensaje ya era para todo el mundo. Como dirían los ángeles azules, de Iztapalapa para el mundo. Pero en este caso era de Israel para todo el mundo. Entonces, si Israel ya estaba salvo, ya era salvo, entonces por lo tanto, si Israel ya había entregado, ya había dado ya se le había dado el mensaje, entonces ahora era hacia todo el mundo, porque ese siempre fue el plan de Dios, como lo vemos en Génesis: bendeciré a las naciones. Y esto nos lleva a pensar, ¿Cornelio ya era salvo? Y esto también es lo que dice, y de aquí surgen unas cuantas doctrinas equivocadas, porque por ejemplo el versículo 35 podría decir que Cornelio y personas como él ya están justificadas y reconciliadas con Dios y salvados de la ira divina. No, aquí hay 4 razones. Por ejemplo, en Hechos 11 se nos dice que el mensaje que Pedro trajo de la manera en que Cornelio fue salvo, nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa diciendo: envía a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro y él te anunciará su mensaje. El mensaje es esencial, el evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, lo que aquí vemos era a una persona que estaba decidiendo creer en Cristo. Vemos a una persona que tenía actitudes que lo estaban, que se podría decir que en ese tipo de personas estaba un llamado para creer en Cristo. Pero también hay personas morales que nunca se van a arrepentir porque se sienten tan moralmente correctas que no necesitan a Cristo. Y obviamente también hay personas inmorales que también van a decir, pues menos, porque me gusta la inmoralidad. Pero el hecho es que ciertamente aquí veíamos un punto donde lo que Dios quería transmitirle era que los no judíos también iban a ser salvos. Y entonces el hecho de que se nos mencionen esto es para entender que simplemente en una persona que se va a convertir puede también existir la moralidad, pero la moralidad no es suficiente para ser salvo. ¿Lo acabas de escuchar? La moralidad no es suficiente para ser salvo. Mira, yo conozco gente, de verdad, que por vender su ministerio y por no estar y por aceptar cualquier tipo de tonterías, se juntan con cada persona que con una doctrina totalmente anticristiana, pero la aceptan porque según ellos son buena gente.
Y en cambio aquí no dicen, no, mira, tú eres buena gente, tú eres amable, tú eres bonito, tú eres guapo, tú eres inteligente, tú eres, das limosna. No, tú ya no necesitas a Cristo, tú eres re bueno. No, aún así se le tuvo que predicar el evangelio porque el moralismo no salva a nadie. El ser buena onda no te salva. O sea, hay gente que literal cree eso. Si yo soy buena onda, eso me va a salvar. No es así. El ser buena onda no te salva. El ser chido no te salva. El ser bien amiguero no te salva. ¿Sí? O sea, yo de verdad, entienden muy bien eso porque mira, está de moda. Yo sé que quizás algunos de ustedes lo han escuchado. Dicen frases como esta. No, es que a este carnal nada más le falta ser cristiano. No, no nada más le falta. Es le falta todo. Porque si no tiene a Cristo no tiene nada. No importa lo que haga. No importa lo que diga. Esta es la parte muy esencial porque se ha torcido esta doctrina para inventar que hay gente buena onda y que Dios ya salvó sin necesidad de que se arrepientan. No, tú no tienes por qué arrepentirte, pues si ya Dios ya te salvó. Otros de nuevo vuelven a inventar que Él se ganó la salvación y en ningún momento se nos da eso. Aquí lo que vemos es una persona moral que inteligentemente no confía en sus obras, como Cornelio. Él no confía en sus obras. Y vemos una persona que moralmente correcta, que aún así tuvo que arrepentirse. Por eso esas frasecitas de, es que nada más le hace falta ser cristiano, o de, ay, no, es que es bien buena gente. No importa que sea muy buena gente, no es cristiano, no es salvo. Hay una persona, es mujer, obviamente, porque pues es su esposo el que comenta esto. Pero hay una persona que dice esto. Es que mi esposo no es cristiano, pero es mucho mejor que muchos cristianos. Pero pues no es salvo. No importa que sea buena onda, no importa que sea bien amiguero, no es salvo. No, pero es que es mejor que muchos cristianos, no importa. No es salvo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso toda la historia gira en torno a un milagro que Dios hizo para que Cornelio y Pedro se reunieran. Había un mensaje que Cornelio necesitaba escuchar. Y Pedro le señala este punto, es decir, Cristo dan testimonio a todos los profetas que todos los que él creen, él recibe en su nombre. Y nadie se salva si Dios no perdona sus pecados. Él lo dice, estoy aquí para anunciarles quienes temen a Dios y hacen el bien, ya están perdonados. Sí, porque cualquiera pudo haber dicho eso, ¿no? No, pues es que eres bien buena gente. Es que das limosna. Es que eres bien amable. Es que, no hombre, tú sí eres buena gente. No. Pedro le llega y le dice, qué bueno que seas buena gente, qué bueno que seas chido, qué bueno que seas lo que sea. ¿Qué crees? Necesitas arrepentirte. No eres salvo. A pesar de que seas bueno, a pesar de que eso no es así. Y obviamente los judíos deberían de leer esta parte, pero siempre se la brincan. La cuarta razón para afirmar que el versículo 35 no significa que Cornelio y otros como él ya sean salvos, porque dice, glorificaron a Dios diciendo, entonces también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento de vida eterna. Y así que concluyó Hechos 10:35 no significa que con Cornelio ya fuera salvo, pues en cierto sentido temía a Dios e hizo cosas muy buenas, pero eso no fue suficiente, él tuvo que arrepentirse. Entonces deja de decirle a tu vecino, a tu amigo, a quien conozcas, deja de decirle que por el hecho de ser buena onda, ¿ya la libró? No, no la ha librado, hasta que se arrepienta. Pero es que si ya es buena onda, no importa, aquí lo estás viendo. Él fue un buena onda, que se tuvo que arrepentir. Y cuando Pedro tiene la oportunidad de hablar con él, no le dice, no, no importa que tú ya seas buena onda. Ni siquiera le menciona sus buenas obras. Le dice, te tienes que arrepentir. Qué bueno que seas de limosna, qué bueno que seas bien amable, te tienes que arrepentir. Así que no es una simple cuestión de limpio e inmundo. Es una realidad de que los gentiles eran aceptados por Dios. Así que este texto nos deja dos lecciones muy importantes. Una es que ningún ser humano es común ni impuro. Y nadie debe de ser rechazado, no importa por la conducta que sea, porque Dios los acepta a todos para el arrepentimiento. Nada de que Dios te acepta porque sí, no. Nada de que pues mi esposo es buena onda y es mejor que muchos cristianos. Pues, pobrecito, porque si no se arrepiente, va a tener que recibir la ira de Dios. Y la otra es que debemos de estar
llenos de expectativa a saber cómo Dios va a actuar y cómo Dios puede convertir a quien sea. Libre de nuestros prejuicios, libre de todas estas cosas, porque ninguno de nosotros tenemos estas cosas. Ninguno de nosotros tenemos por qué seguir ese tipo de cosas y querer meter al cristianismo como si fuera en algo inclusivo, y más que inclusivo, dejarlo como si fuera algo que no tiene ningún lugar, que no tiene nada que decirle a los que no están dentro de nuestro círculo. Recuerda que el evangelio sale de Israel para todo el mundo, y para decirle a todo el mundo que no importa lo bueno que te hayas portado, no importa lo buena gente que hayas sido, no importa lo moralmente correcto que seas, tú necesitas ser salvo. Y lo mismo para la gente inmoral, no importa lo inmoral que seas, no importa lo terrible que seas, tú de igual forma necesitas ser salvo. Y por eso es que este evangelio debe de impactar tu vida y decirte: no importa qué tan inmoral seas, debes de arrepentirte. Y también no importa qué tan moral seas, debes totalmente de arrepentirte. Esta es la gracia y el mensaje de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, recordándonos que tú eres el único Rey Todopoderoso, el único Señor que salva, Señor, y sobre todo recordarnos que no importa lo moralmente correctos que seamos, Señor, si tú no eres actuando en nuestras vidas, Señor, nunca vamos a ser salvos, Señor. Te pedimos por favor que en el nombre de Jesús tomes las vidas